Buenas tardes, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos. Es un placer, ¿no?, poder estar acá en la casa del Señor, poder llegar hoy, poder gozar de buena salud para poder llegar hasta aquí. Y como siempre decimos, ¿no?, venimos a este lugar para poder irnos de una manera diferente a la que hemos llegado. Yo les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola de Timoteo, está después de la segunda de Tesalonicenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, del versículo 1 al 6. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por el privilegio de poder estar en tu casa, Señor amado, de poder compartir esta palabra, Señor, y que tú estés aquí entre nosotros, Señor. Tu Santo Espíritu desde temprano ha descendido en este lugar, Señor, y nos gozamos con él, Señor amado. Te damos gracias por la alabanza, Señor, por la lectura bíblica, Señor, y te damos gracias también por lo que has puesto en nuestros corazones, Señor, y lo que podremos compartir en este momento, Señor amado. Te pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú estés apartando toda molestia, Señor, toda cosa que quiera perturbar, Señor amado, y que estés despejando las mentes, Señor, para que hoy podamos escuchar, Señor, lo que tú nos quieres decir, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, es siempre un gusto poder compartir la palabra con ustedes. Aquí en la epístola de Timoteo tiene un título de la Biblia que dice Instrucciones sobre la oración. Y lo lindo que tenemos para compartir es que, como muchos de ustedes están participando en esta semana de oración, en la que arrancamos a compartir un tiempo más con el Señor, ¿no?, que es un privilegio, más allá de que sé que muchos de ustedes también vienen los cultos de los miércoles, pero siempre darle un poquito más de oración a la vida, ¿no? Pero lo que tenía en mi mente cuando estaba leyendo sobre la oración y las veces que decimos, ¿no?, la palabra oración. La oración, para hacer una pequeña revisión para que nos podamos situar en el espacio, ¿no? Ustedes saben que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo que separaba a los hombres de la presencia del Señor. Cuando esto sucede, solo podemos acceder al Señor a través de la oración, pero ¿en nombre de quién? Como dice aquí la palabra, en el nombre de Jesús. Nos dio un nombre sobre todo nombre, que es el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me ponía a pensar que desde ese momento, el canal que se abrió, la puerta de bendición que se abrió, desde ese momento hasta el día de hoy, para nuestras vidas, era inmenso. Y siempre podemos escuchar que podemos decir, si tenemos una dolencia, que dice, hermano, ore. Dice, si tenemos una necesidad, hay que orar. Si tenemos una petición en nuestro corazón, hay que orar.
Entonces decía, la mejor herramienta que tenemos como hijos del Señor es la oración. Y pensaba, la palabra del Señor tiene una promesa que dice que cuando yo estoy orando por las necesidades de mis hermanos, el Señor se hace cargo de mis necesidades. Entonces pensaba, no se sanan o los problemas no se solucionan porque yo, Cristian, oro por mi hermano, sino porque soy el canal entre el Señor y mi hermano. No es porque yo haga la oración, sino porque el Señor a través de mí hace eso. Y pensaba, si el Señor escucha mi oración en el momento en el que en el nombre de Jesús clamamos al Señor, ¿quién es el que se comunica con el Señor? Nuestro espíritu, ¿no? Entonces, a medida que yo me comunico con el Señor y si el Señor me está escuchando, ¿qué sucede con mi espíritu? Se va santificando. Entonces pensaba, a medida que aumenta la oración, aumenta mi santificación, aunque yo no lo note, porque si mi espíritu está más tiempo en comunión con el Señor, por más que yo no lo note, el Señor me santifica más y más. ¿Y qué sucede, pensaba, si el Señor me comienza a santificar? ¿Cómo puedo notar que el Señor me comienza a santificar? Cuando veo que las oraciones que estoy llevando a cabo empiezan a surtir efecto, porque el Señor nos sorprende. No es que nosotros oramos o traemos una petición a la iglesia y eso no se cumple más. Muchos aquí son testigos de muchos milagros que ha realizado el Señor en este lugar. Entonces creemos en un Dios verdadero, en un Dios fiel, en un Señor que escucha nuestras oraciones. Entonces pensaba, si yo quiero tener una vida conforme a lo que me pide el Señor, ¿qué mejor que preguntarle a Él cómo quiere que sea? Asimismo, pensaba que por cada situación en la que tengo, por cada cosa que suceda, uno siempre debe ponerlo en oración. Me va a escuchar decir muchas veces oración, pero hay una particularidad que quiero que nos quede a todos en claro, porque a mí no me había quedado en claro. Tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, pero para mí fue como una especie de novedad. Si yo estoy orando fervientemente porque tengo una necesidad, ese tiempo que ocupé en la oración, estuve recibiendo del Señor. A medida que el Señor me estuvo escuchando, mi espíritu se fue santificando. Entonces, si yo oro y hablo con el Señor, que orar es hablar con Dios, ¿no? Quiere decir que tengo menor tiempo en el día para ocuparme de otras cosas o para sumarle preocupaciones que no tendría que tener. Si yo me ocupo cada vez más de orar, tengo menos tiempo para pensar en cosas que me pueden perjudicar o en cosas en que realmente al Señor le desagradan y uno tal vez no lo puede notar. ¿Cómo sucede esto? Nosotros sabemos muy bien que el tiempo que compartimos en determinadas cosas terminan afectándonos. Es imposible que si estamos determinada cantidad de tiempo en un lugar, a nosotros algo no se nos pegue. Por eso, ¿qué debemos hacer cuando salimos de nuestro hogar? Orar. Debemos pedirles al Señor que nos cubra con la sangre preciosa de su Hijo Jesús y que nos guarde de todas las cosas que suceden. Y me puse a pensar, y esto es una apreciación personal, no digo que usted no lo haga. Si me levanto y oro, si antes de irme a trabajar vuelvo a orar, por más que haya sido un breve lapso entre que me levanté, y le pido al Señor que me guarde en el colectivo mientras llego al trabajo. Y si cuando llego al trabajo le doy gracias al Señor porque pude llegar sano y salvo. Y si aparte de eso puedo aplicar en esta semana de oración ese tiempo nuevo que estamos teniendo para poder compartir con Él, y en ese tiempo estoy teniendo peticiones que tal vez uno no tenía en cuenta, como pidiéndole al Señor de que pueda reavivar nuestra iglesia, de que pueda renovar nuestro espíritu, de que nos ayude a tener sanidad en nuestra familia. Y al nombrar a nuestra familia, en ese instante, en nuestra mente se nos vienen todos nuestros seres queridos.
Y cuando empezamos a pensar en todos y en el anhelo que tenemos en nuestro corazón de poder compartir con ellos esto que vivimos, notamos que el tiempo se empieza a pasar. Y el tiempo se pasa ocupándonos del Señor. Y el Señor en ese momento también nos está santificando. Entonces digo, todo ese tiempo, si no lo hago, ¿a quién se lo dedicaba? Si yo tengo en mi boca y en mi mente, digo, ya se hace la hora y tengo que orar, automáticamente a nuestra mente se nos vienen las peticiones que tenemos que tener. Es como si fuera un manual de las cosas que tenemos que cumplir. Entonces decimos, bueno, una vez que termino por todo, le sumo lo que tengo. Porque siempre tenemos un poquitito más. Y eso es muy bueno, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque estamos creyendo en un Dios verdadero. Si hiciéramos solamente lo que nos dicen, sería como que estaríamos faltos de fe. ¿Y sabe por qué? Porque uno lo hace por obediencia. Que ojo, el Señor bendice por ser obediente. No quiere decir que no nos bendiga. El hecho de ser obediente a la palabra del Señor, a que si nuestro pastor o la pastora nos pide que oremos y uno lo hace, por más que lo hagamos sin fe, el Señor va a obrar por ser obedientes. El Señor trata con nosotros de muchas maneras, pero la que nosotros a veces no tenemos en cuenta es que en todo el tiempo que nosotros estamos orando, el Señor nos va santificando. ¿Saben por qué también el Señor nos va santificando? Porque cuando nosotros oramos, cuidamos nuestro vocabulario. Vieron que a veces es muy difícil poder sacarnos el lenguaje que teníamos cuando veníamos del mundo y luchar contra nuestro carácter, contra nuestro vocabulario, contra la manera de expresarnos. Es una de las luchas que tenemos diariamente, son cosas que anhelamos poder corregir. ¿Para qué? Para agradarle más al Señor. Ahora, si yo utilizo la oración, ¿qué hace? Nosotros no les vamos a decir al Señor, che, Señor, ¿por qué no me escuchás? Ni nos vamos a referir de una manera inadecuada. ¿Qué hacemos cuando vamos a orar? Casi que escogemos las palabras más bonitas a nuestros oídos para hablar con nuestro Padre Celestial. Ahora, no son las mismas palabras con las que le hablamos al vecino. Entonces, el Señor tiene nuestro testimonio cuando hablamos con Él, pero nuestro vecino no. A veces, ¿qué es lo que sucede? Preferimos, sin darnos cuenta, depende del lugar en donde estemos, la manera en la que nos expresamos. Si yo oro todos los días, fervientemente, mi testimonio va a cambiar. Porque automáticamente cuando lo veo a mi hermano le voy a decir, ¿cómo estás, hermano? Que el Señor te bendiga. Conozco a muchos que son creyentes que no te bendicen. Por el simple hecho de que somos creyentes, como que nos conocemos y no hace falta bendecirnos. No decirle, no, que el Señor te guarde hoy, que es una simpleza, pero no te lo dicen. Entonces, si un tercero está escuchando, ¿cómo sabe que somos creyentes? No lo sabe, porque no estamos dando testimonio con nuestra boca. Porque el hecho de decirle a una persona, te bendigo en el día de hoy, causa tal impacto que la persona retrocede y te mira como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Y uno le puede decir, sí, en el nombre de Jesús te bendigo. Y decir la palabra te bendigo puede desatar, no puede, desata una bendición inmensa. Y sale de nuestra boca. ¿Pero saben cuándo sale? Cuando nuestro espíritu está renovándose a diario con el Señor. A veces no notamos eso. O es como que a mí me sucede a veces que digo, si el problema más grave ya pasó, ya oramos, se resolvió, ¿para qué voy a seguir orando por el mismo problema? ¿Y por qué tengo que seguir orando? Para que no vuelva. Porque si no, el mismo problema vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque uno lo desatiende. El Señor escuchó mi oración y cumplió. Después de cumplir conmigo, ¿qué hice? Le di gracias. Y uno es como que se olvidó. Entonces, ¿qué sucede con el olvido? Hace unos años atrás,
tuve un inconveniente, estuve muy mal de salud. Bueno, y oramos mucho, ¿no? La familia, hermanos, muchos oraron. Y cuando pude ser sanado por el Señor, que por algo estoy parado acá, es porque el Señor me sanó, es como que esa obra que hizo el Señor en mi vida, después, todas las oraciones que hice después, como que no lo tuve en cuenta. O sea, como que no sembró testimonio. Entonces, en esta semana de oración, cuando pedía por la familia, cuando primero leía el papel atentamente para no confundirme, decía, y si tú me has levantado, Señor, ¿por qué no podrás levantar a mi hermano? ¿Por qué no podrás levantar a mi madre? ¿Por qué no podrás levantar a mi hermana? Si tú me levantaste. Y empecé a tener en cuenta lo que el Señor hizo conmigo y a hablar con esa autoridad que Él me dio, porque Él obró en mi vida, porque los hermanos oraron por mí. Porque le voy a ser sincero, en el momento en el que estamos presionados por la situación en la que vivimos, en el momento en el que estamos en el medio de la tormenta, es muy difícil orar. Es muy difícil orar. Decirle, Señor, me siento mal, cuando uno está sumergido, es muy difícil. Es una victoria muy grande poder hacerlo. Porque me es fácil, cuando a mí no me pasa nada, decirle al hermano, no, ya va a pasar. Nos sabemos y por fe va a ser así. Pero el Señor va tratando con cada uno de nosotros. Pero lo importante es que lo confesemos con nuestra boca. ¿Para qué? Para que cuando mis hermanos oren, se abran canales de bendición en nuestra vida. Porque si no oran por mí, si yo no puedo exponer el problema que tengo, ¿cómo el Señor va a obrar? El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que confesemos con nuestra boca, no a nuestro hermano. No es que tengo un problema y tengo que salir corriendo y se lo cuento a todos los hermanos de la iglesia. No. Tenemos a nuestro pastor para confesarle el problema que tenemos. Y si no me atrevo, por lo que fuera, porque el enemigo se está haciendo fuerte de mi vida y no me permite confesarlo, en nuestra intimidad decírselo al Señor. Y doy fe de que el Señor va a empezar a obrar. Y hay que creerlo, hermano, porque cuando digo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, vamos a tu presencia, el Señor presta su oído. Y cuando el Señor presta su oído, empieza a caer bendición en nuestra vida. Y mientras más Él nos escuche, más bendición tendrá nuestra vida. Saben que muchas veces cuando uno termina de orar, me voy a referir, muchos deben recordar que hacíamos una rueda de oración aquí adelante, ¿no? En donde podíamos vernos las caras, todos los hermanos, porque estábamos prácticamente enfrentados. Y había momentos en el que un hermano oraba y es cierto, la presencia del Señor se reflejaba en su cara, porque había venido triste y ya en su rostro se veía alegría, se veía descansado, descargado, porque la carga y la tribulación lo habían traído mal a ese hermano. Y todos lo podíamos ver. Y decir, cómo el Señor se manifiesta a través de distintas cosas. Y nosotros, a veces, en la tormenta, no podemos ver eso. A lo que yo quería llegar es que uno dice y escucha que nuestro pastor y la pastora siempre nos dice, hermano, ore. Y lo escuchamos todos los días, ore, ore, tiene que orar, ore más. Venga al culto de oración, ore. Y nos pregunta, le da gracias al Señor cuando se levanta, ora por su familia, oran por sus necesidades. Y a veces es tan repetitiva la pregunta que ¿saben qué sucede? Cuando la escuchamos, la anulamos. Si yo le digo ahora, hermano, tiene que orar más, en su mente automáticamente es como que yo no dije nada. Y se puede ir de acá y no es que va a decir, no, ahora llego a mi casa y ¿saben qué? Te voy a dar gracias, Señor, por el culto de hoy y me voy a arrodillar en mi pieza y te voy a dar gracias. Eso no sucede. ¿Por qué? Por la falta de práctica en la oración. No quiero decir que no lo hagan, digo que es lo que suele suceder. ¿Por qué? Porque cuando nos repiten mucho algo, a veces nosotros creemos que no es para nosotros.
Entonces debe ser para el hermano que tenía al lado pobre, le pasa cada cosa. Porque es como comentaba recién Angelita, ¿no? No es que uno lo haga a propósito, porque vamos camino a la santidad. Nadie es santo, nadie. A veces sin querer podemos juzgar a nuestro hermano y lo podemos mirar y juzgarlo. Yo no digo que esté bien, digo que son cosas que tenemos que ir arreglando. ¿Y cómo lo podemos arreglar? Orando, pidiéndole al Señor que nos quite eso que tenemos. Y si no me lo quita hoy, ¿qué tengo que hacer? Orar más. Y poner voluntad. Porque si no pongo voluntad, ¿qué sucede? Puedo orar hoy, mañana, y el martes le aseguro que se olvidó. Y con toda certeza puedo decirle que el miércoles podemos preguntar ¿qué dijimos? Y se olvidó. Y pasaron 3 días. ¿Está mal olvidarse? No. Pero ¿qué sucede? A veces, nosotros, nos cuesta atesorar algo. Porque atesoramos las cosas del mundo, hermano. Es muy difícil conocer a alguien que atesore esa bendición y que se queda diciéndote, la verdad que el Señor nos bendijo de una manera espléndida y el Espíritu del Señor descendió y nos tocó y vivimos un culto maravilloso. Y hablar durante la semana de lo precioso y lo hermoso que fue el culto, dándole gracias al Señor, alabando al Señor. Y cada vez que nosotros le damos gracias y alabamos al Señor, nuestro espíritu se santifica. Y si el espíritu se santifica por la práctica, lo que sucede es lógico, nosotros nos santificamos. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una mejor predisposición, porque estamos santificados. Presto mi oído de una manera diferente a lo que suelo hacerlo. Porque digo, la verdad que me interesa orar por mi hermano. Entonces mi oído lo presto de una manera más atenta. Yo no quiero que piensen que lo que digo es que, sacando las cosas que dije, que digo, no es que estoy diciendo que nosotros juzgamos y que no queremos escuchar al hermano y que no prestamos atención en el culto y que cuando fuimos a casa nos olvidamos de todo, porque no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si yo oro más, me santifico más y como hijo de Dios quiero llegar a ser santo. Y si quiero llegar a ser santo, me tengo que santificar hoy, mañana, pasado, todos los días y más. Porque si me santifico cada día más, es muy difícil, y créame hermano, es muy difícil que pueda ser tentado. Porque en mi mente tengo cosas que son del Señor. Porque el Señor me guarda de eso. Y no solamente me guarda el Señor porque estoy orando más todos los días, porque también hay una iglesia que me respalda. Porque cuando cada uno de ustedes, hermanos, así sea al pasar, diga en oración y guarda a los hermanos de la iglesia, me está guardando a mí también. Y el Señor lo está escuchando. Entonces, cuando el Señor lo escucha, ¿qué hace el Señor de los cielos? Desata bendiciones. Y parece tan sencillo escucharlo, decir, si oro el Señor me bendice. Y es tan difícil alcanzar la bendición. Porque si me pongo a pensar, digo, siendo una persona negativa, ¿no? Estoy orando todos los días y ¿cuándo me bendice el Señor? Porque es uno de nuestros primeros errores. Porque el Señor dice que se hará cargo de mis problemas cuando yo me haga cargo del de los demás, no de los míos. Si yo le pido por mí constantemente, no es la misma bendición que si yo oro por mi hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Lo practicamos con el ejemplo. Y podríamos decir, de una manera respetuosa, podemos probar al Señor. Podemos llevarnos la petición de un hermano y orar por ese hermano toda la semana. Y le aseguro que un problema en su vida se va a arreglar, porque el Señor se va a hacer cargo, porque el Señor es fiel a su palabra. En estos días que hay tanta delincuencia, que hay tantos problemas, la verdad que la situación está... disculpen, nunca me pasa esto. Siempre está en silencio, Cuando me subí acá, ¿vieron? Ahora sí, ahí está, que se calle la boca. Es la primera vez, pero ¿vio? Así es el enemigo de astuto.
Cuando nosotros pensamos que ante todas las cosas que están ocurriendo, como decía recién Angelita, ¿no? Si nosotros con nuestro testimonio podemos cambiar hasta las cosas que suceden, pero esto no es fácil. Y no es fácil porque si nosotros nos cuesta, porque realmente cuesta, no es fácil poder llegar a lo que anhelamos, pero con un granito de arena de cada uno podemos llegar a eso. Todas las respuestas que nosotros necesitamos de nuestra vida, ¿saben de dónde vienen? Muy bien. Entonces, si tiene alguna duda, podría decirle, ¿está orando, hermano? Sería lógico, ¿no? Si nosotros tenemos una necesidad, ¿qué hacemos cuando llegamos? Como hacemos en el culto del miércoles, pedimos oración. No es que nos ponemos a charlar del problema que tiene el hermano, ¿eh? Pedimos oración. Si mi espíritu se está apagando porque tengo muchísimos problemas, porque sinceramente me siento desbordado, porque no puedo encontrar contención, porque el enemigo me está atacando. La oración viene a ser como una brisa muy suave que puede hacer que esas cenizas que quedan en su corazón sea el fuego del Espíritu del Señor y que nos consuma de tal manera y que renueve nuestro espíritu de tal manera que no lo podamos comprender. Por eso, en el momento de la tribulación máximo, por más que creamos que nuestra oración no llegó ni al techo, el Señor va a obrar. Y va a obrar de una manera que vamos a tardar tiempo en entender de por qué, llegado a ese momento, tuvo que pasar eso. Cuando nosotros dejemos de preguntarle al Señor por qué hace, por qué el otro y por qué, y simplemente podamos aceptar su voluntad, vamos a poder vivir en paz con el Señor. ¿Saben que todos hemos sido hijos? Algunos tenemos a nuestros padres, otros no. Pero de niños, ¿qué hacemos cuando queremos aprender algo? Le preguntamos a nuestro papá y le decimos, papá, ¿cómo se hace tal cosa? Y nuestro padre diligentemente nos enseña. Si tenemos un padre espiritual, también podemos preguntarle al Señor. Y hay que animarse, hermanos, porque a veces tenemos algún problema que lo nombramos con la mente, pero no con nuestra boca en la oración. Y le digo que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, si yo soy un niño espiritual, orando, hablando con mi papá, ¿qué imaginan que va a pasar? Vamos a crecer. Parece muy sencillo. Y pensaba eso, y oraba y le decía al Señor, ¿será esta la palabra que tenga que compartir con mis hermanos? Digo, parece algo tan fácil hablar sobre orar, sobre algo que mis hermanos hacen todos los días, ¿no? Decir sobre algo que tendría que ser habitual, sobre algo que tendríamos que tener incorporado en todo momento. Y en ese momento mi corazón se entristeció, porque ¿saben qué es lo primero que mi espíritu me marcó? Que yo no hacía eso todos los días, lo estaba haciendo por esta semana. Y le doy gracias al Señor de que en nuestro hogar pudimos retomar orar a la noche, cosas que habíamos dejado de hacer, sin notarlo, por las ocupaciones, porque uno es un esposo desobediente, porque mi esposa me decía, tenemos que retomar orar a la noche, sí, vamos a hacerlo hoy, y pasaron días. Pero el Señor nos va marcando las cosas, y uno es el que es desobediente, el que no quiere escuchar. ¿Y de qué me perdí? De un montón de bendiciones que no llegaron por no hablar con el Señor. Y pasamos también problemas en el medio. Y digo, esta semana fue tan diferente. Escuchaba el testimonio de nuestra hermana Iris que decía, ¿no? Poder compartir ese tiempo más nos ha traído a todos un poco más del Señor. Y qué grato, ¿no? Qué simple que parece.
Pero sin embargo, la duda la tiene cada uno. Yo no sé sinceramente qué es lo que cada uno tiene en su corazón. El Señor nos conoce y yo no estoy aquí para decirle qué es lo que tiene que hacer. Lo que sí le puedo decir es que si nosotros oramos, que es el principio de nuestra iglesia, que es lo que debemos hacer, hablar con nuestro Padre. Si yo no hablo con mi Padre, ¿con quién hablo? Nosotros a través de una oración es la herramienta que nos da el Señor para interceder por un hermano, para pedir sanidad, para que mediante la oración en el nombre de Jesús podamos echar fuera demonios. No porque nosotros lo digamos, para que por la oración, por medio del nombre de Jesús, nosotros podamos echar fuera demonios. Porque dice en el versículo 5 del capítulo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, dice. Amén. Si Jesús no hubiese hecho ese sacrificio hermoso en la cruz de Calvario por nosotros, ni clamando, ni llorando, ni gritando, ni estando desesperados gritándole al cielo, el Señor nos escucharía. Pero Él nos amó primero. Y mediante el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos hacer eso. Y no solamente dio eso, nos dio autoridad mediante eso. Teniendo tal tesoro, tal herramienta, digo, ¿por qué no la uso? Y me preguntaba eso, si tengo esa herramienta que me dio el Señor, ¿por qué no la uso? Porque sin notarlo, la semana de trabajo, las preocupaciones que tenemos, las necesidades que tenemos, los errores que uno comete, porque todos cometemos errores, me van separando de la presencia del Señor, me van quitando esa santidad. Y si le sumo que no reconozco lo que estoy haciendo, me separan cada vez más. Entonces nos vamos enfriando. Imagínense que estando bien con el Señor, a veces cuesta orar 3 veces por día. Imagínense estando mal. Entonces, ¿cómo va a ser para santificarme el Señor si me siento tan mal que no le puedo hablar? Y ese es el error que cometemos, hermanos. Nosotros no estamos para juzgarnos a nosotros mismos y para pensar que porque me siento mal el Señor no me va a escuchar. Se lo digo igual, porque le creo a Él, no a mí mismo. No tengo que creerme a mí mismo, yo le tengo que creer a Él. Y por más que yo crea que soy la peor basura, para los ojos del Señor no lo soy. Y Él me va a perdonar. Y tengo que tener fe de que el Señor es misericordioso. Y Él va a escuchar su oración como escucha la mía, como escucha la oración de mi esposa, de mi hija, de la familia. Cada uno que levanta oración, el Señor presta su oído atento. Y no tengo que tenerlo en menos. Y tengo que dejar de juzgarme a mí mismo, porque al final soy el que termina nublando todo lo que podía haberle dado al Señor. Y lo que quiero compartir con ustedes, algo muy cortito, hacía mucho tiempo que en mi corazón estaba hacer alguna que otra cosa, para no decir qué, y lo fui postergando. Uno lo posterga porque no es el momento, porque no es el tiempo de Dios, porque no tengo el tiempo, porque si no voy a estar, porque si al final no sé si todos los domingos voy a poder estar. Entonces uno, por no abrir la boca y comprometerse, porque en eso sí sabemos que si abrimos la boca nos comprometemos, entonces callamos. Uno se calla para no entrar en ese compromiso y uno dice, no, a mí me gustaría, en la mente, pero no lo decimos, porque si nos comprometemos es ese empujoncito que necesitamos para hacerlo. Entonces digo, bueno, sí, ya está, se acabó, me voy a comprometer con eso.
llamo y digo, bueno, podemos tomar este día para hacer tal cosa. Y el Señor nos bendijo. Y no solamente me bendijo, nos regaló momentos hermosos, porque haciendo cosas para el Señor, así sea barriendo acá, ordenando, cada cosa, por más pequeña que crea que sea, si es para la obra del Señor, el Señor lo bendice. Caminando por aquí, un día que no sea domingo y miércoles, lo que fuera, pasa con la bicicleta y le tira un vasito con agua a la planta que está acá afuera de la iglesia, y yo le aseguro que el Señor lo va a bendecir, porque se está ocupando de algo que es de Él. Entonces, pensaba cómo me fui postergando sin notarlo y cómo me fui entregando sin notarlo, de que cada día, aunque no lo creamos, nos íbamos alejando más del Señor. Y cómo pudimos volver a acercarnos, o cómo pude en este caso, orando. Y fue fácil, orando. Y pensé, si era tan fácil, ¿por qué no lo hice antes, no? Una anotación que hice fue que cuando el Señor subió al monte de Getsemaní a orar, estaba con los discípulos, y cuando el Señor subió a orar, como estaba atribulado en ese momento, le pidió a los discípulos que ¿qué hicieran? Que oraran por Él. ¿Y estos qué les sucedió? Se durmieron. Eso lo sabemos. Y el Señor, cuando vino y los vio dormidos, le dio tristeza por ellos. Y le dijo, ¿acaso no han podido velar una hora por mí? Eso no suele suceder, ¿no? Si ellos, discípulos del Señor, viendo milagros, viendo al Señor Jesús, muchas veces nos preguntamos con mi señora, ellos lo podían tocar, lo palpaban, lo tenían ahí, veían el milagro y a veces desconfiaban y a veces eran incrédulos. Imagínese uno en este tiempo que al Señor no lo vemos. Uno se pone a orar y sabe que a veces sucede a la noche, se queda dormido orando. Y eso no es porque está cansado, eso es espiritual. Porque esa oración iba a surtir efecto, hermano. Pero uno va dejando la atención, sin darse cuenta, es como que va menguando, sin darse cuenta. Entonces, el mismo Señor Jesús pidió que oraran por Él. ¿Por qué yo no puedo pedir que oren por mí? Y pensaba eso. Tenía para compartirles eso. Que todos podemos escuchar, parece fácil, parece tan fácil. Si fuera así de fácil, no sabe. La iglesia, me salió acá ardería el fuego del Espíritu Santo, pero se incendiaría la iglesia. Si fuera así de fácil, Ahora sería insoportable la presencia del Señor. Por como dijo Angelita, ¿por qué no puede descender el Señor, la presencia del Señor? Por esas cositas que hay dando vuelta y que no se van porque no oramos, porque no pedimos que se vayan. Entonces no podemos dejar que la presencia del Señor se manifieste en nuestro espíritu, en nuestras vidas y podamos compartirlas, porque no puedo compartir lo que no tengo. No puedo dar de lo que no tengo. Entonces, si me aferro a tener lo que me prometió el Señor, voy a tener con qué convidar. Hoy puedo convidarles esta palabra, que parece sencilla, fácil, para algunos le puede ser aburrida, pero yo le garantizo a todos que si en vez de orar 3, oran 4 veces por día, van a pasar cosas maravillosas. Y si no lo hace, hermano, se lo pierde. Yo me lo he perdido muchas veces, pero por no hacer caso, porque fui desobediente. Y me preguntaron, ¿oraste? Y yo dije, sí.
y no había orado. Entonces, si uno aprende a comprometerse con nuestra boca y hacerlo poniendo voluntad, todos vamos a poder cambiar esa cosita que nos molesta de nosotros mismos. Y quédese tranquilo que el que tiene al lado lo va a notar, Por más que uno crea que sigue siendo igual, el que está al lado lo va a notar. Esa persona con la que comparte todos sus días, le garantizo que lo va a notar. Así que anímese, hermano. Y el que lo hace, realmente lo felicito de corazón porque no es fácil. Si hablamos en número, decir, orar 3 veces por día no es nada. Y no sé si no es nada. Y el que lo hace lo felicito porque no es fácil. Bueno, no me voy a extender demasiado. Tenía para compartir una que otra cosita más, pero lo único que anoté es que puse como los modelos de oración, ¿no? Uno ora pidiendo paz, pidiendo sanidad, pidiendo tranquilidad, pidiendo bendición para la nación, pidiendo bendición para la iglesia, pide bendición en la familia, uno ora pidiendo que se rompan cadenas sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Uno anhela en el corazón de que toda nuestra familia se pueda convertir al Señor, a ese al que me le cuesta tanto orar, ¿no? Y dice que cuando oro es el momento en el que estoy con el Señor y no debo olvidarlo, no debo olvidar con quién estoy. No estoy hablando con mi amigo, ni con mi jefe, ni con nadie, estoy hablando con el Señor, eso es lo que no debo olvidar. Que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, y que la oración por sí sola no surte efecto, dice. La oración por sí sola no. Dice, esta funciona para que llegue al oído de nuestro Padre Celestial, ¿a través de qué? Del nombre de Jesús. Por si alguien no lo sabía, no se olvide. Para pedirle al Señor se hace en el nombre de Jesús. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero a veces nos olvidamos de ponerlo a Él primero. Eso era lo que tenía para compartirles. Espero que les haya sido de bendición.